Saludos amigos, gracias y bienvenidos sean todos ustedes a su espacio de esta hora, lo que pasó en la semana. Cada domingo a las 11 de la mañana por Teleimpacto, canal 22 de Tricón, 52 de Aster y para ellos en todo el país. Tenemos una visita temprano en el día de hoy, que con ello vamos a hablar después de mi comentario. Vamos a hablar con Adrián García, director nacional operativo de la Juventud, con Francisco Javier García y también con Garibaldi Aquino, subdirector de la Dirección de Comunicaciones de la Juventud, con Francisco Javier García. Con ellos vamos a hablar después de mi comentario. República Dominicana prácticamente ha cambiado su modelo económico, que es un tema de Manuel Rodríguez, que va a conversar después que yo converse con los muchachos. Ha cambiado el modelo económico de manera paulatina. Y de ser un modelo puramente agrícola, se ha ido transfiriendo a un modelo de servicios, siendo preponderante ese modelo de servicio las comunicaciones, por ejemplo, el turismo, entre otros. Otra de las variables que maneja nuestra economía son las remesas que nos llegan desde los Estados Unidos y desde Europa. Pero República Dominicana en estos momentos está atravesando por una situación muy interesante, en la que un sector habla de crecimiento económico y de conformidad salarial y otro sector habla de que los ingresos de los trabajadores no son suficientes siquiera para adquirir la canasta familiar que está sobre los 20,000 pesos. Hay algunos que hablan de 11 salarios distintos mínimos. Hay otros que hablan que el Estado tiene 3 salarios mínimos distintos. Pero Juan Bosch decía que en República Dominicana no había una clase empresarial gobernante, no había una clase empresarial pensante referido a la oligarquía clásica. Y elaboró su propia teoría, que la aprendimos todos, el carro pecueso largo, el tutumpote, y entonces después una obra formidable estableció las clases, clase alta, clase media alta, clase media baja y clase baja. Entonces, uno ve la clase gobernante que nos dice la primera autoridad de la nación en materia económica, que es el gobernador del Banco Central. Ese salario que gana la gente no alcanza porque la canasta familiar anda por encima de los 20,000 pesos. Vemos entonces que el ministro de Administración Pública dice que los salarios del empleado público mínimo es 5,117 pesos. Pero bueno, vemos entonces que dice don Pepín Corripio que el problema es que el empresariado no le gusta aumentar los sueldos, sabiendo que cuando se aumentan los sueldos, la gente tiene mayor poder adquisitivo y que ese dinero retorna nuevamente a la empresa. Los sindicatos también dicen que hay que aumentar los sueldos, pero tenemos un grupo de sindicalistas ya empresarios, otros ya cansados, lerdos, que no tienen un planteamiento que valga la pena. Ninguno de ellos tiene un planteamiento que valga la pena. Otros se han dedicado a la política o se han dedicado a ser diputados. Otros ya tienen partido político establecido, pero siguen ordeñando
al Estado o con combustible exonerado o con muchas prebendas que si no se las dan, entonces lo presionan sobre el brazo de las huelgas. Entonces yo digo, si el Estado dice que hay que aumentar los sueldos, dicen los empresarios que hay que aumentar los sueldos, dice el gobernador que hay que aumentar los sueldos. Entonces, ¿quién es que va a aumentar los sueldos en definitiva? ¿Quién es que va a ejecutar la acción? ¿Quién es que? Porque todo el mundo se lava la mano. Hay que aumentar los sueldos, el gobernador, el Ministerio del MAP, los sindicalistas, el gobierno y los empresarios. Entonces, pero ¿quién es que va a aumentar los sueldos? Entonces, nosotros estamos haciendo un ejercicio de tomarle el pelo a la ciudadanía. Un ejercicio de demagogia empresarial, de demagogia gobernante, de demagogia desde el punto de vista de los funcionarios que están en el gobierno. Pero por otro lado, entonces, por el gobierno que yo voté, por mi gobierno, mi presidente, que yo admiro, respeto y quiero, hay un sector de ese gobierno de funcionarios que están detenidos porque no se sabe si se van o se quedan. Porque él ha cambiado el modelo de gobernar, entonces la gente todavía no se acostumbra, entonces la gente entiende que agosto es un mes decisivo para entrar y salir, porque ya se han hecho los cambios en las Fuerzas Armadas. Entonces hay un sector que dice, no, porque en las Fuerzas Armadas es muy fácil hacer los cambios, porque hay que quitarlo y ponerlo y hasta luego, porque ya en los funcionarios hay otro trato. Se le han hecho más de 154 huelgas a este gobierno. Y los distintos sectores de la economía siguen haciendo demandas. Para cerrar el comentario, quiero dejarlo ahí. Vi anoche, eso fue el jueves por la noche, no recuerdo quién era que decía, alguien decía que había que aumentar el sueldo. Ah, también lo dijo la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, esa se fue un poco más lejos, doña Marixa. Ella dice que para aumentar los sueldos no hay que reunirse con nadie, que si los empresarios quieren que lo aumenten. Es una irresponsabilidad que raya en la inteligencia de la gente. Finalmente, repito, ¿quién va a aumentar los sueldos? Adelante, señor director. Y Fernández, Francisco Javier, ha conducido, ha participado en la conducción de haber ganado 5 elecciones consecutivas. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública, casi todos. Actualmente, ministro de Turismo. En el momento en el que el turismo ha tenido un avance sin precedente en nuestro país. No es conflictivo, no tiene tasa de rechazo y ha alcanzado los mayores niveles de respeto en la ciudadanía. Francisco Javier García es un hombre que conoce la situación de los barrios populares, porque de ahí viene, ahí creció, ahí se desarrolló. Yo no quiero quitar el discurso a los jóvenes que están con nosotros, que es Adrián García, director nacional operativo, y Garibaldi Aquino, subdirector de la Dirección de Comunicaciones, que vamos a hablar respecto del proyecto de Francisco Javier García. Buenos días, Darío. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por darnos la juventud. el espacio y la oportunidad. De la juventud. Sí. Ahora él quiere dirigir la entrevista desde afuera. Qué maravilla. Gracias por darnos el espacio de dirigirnos a su audiencia aquí en lo que pasó en la semana. Precisamente parte de lo que pasó en la semana es que Francisco Javier García ya tiene un año que lanzó su precandidatura. Se cumplió, sí, en esta semana. Este 28 de agosto, gracias a Dios,
cumplió un año ya ininterrumpidamente y hemos visto cómo Francisco Javier ha crecido y ha evolucionado lo que es en la simpatía del pueblo. Precisamente nosotros somos de la Dirección Nacional de la Juventud. Nosotros también, al igual que Francisco, hemos crecido. Gracias a Dios, hoy podemos exhibir una estructura a nivel nacional de la juventud, tanto a lo interno del partido, de los 2.509 intermedios, como también a lo externo. Estamos trabajando en las dos vertientes, primero para ganar la interna del Partido de la Liberación Dominicana y luego preparado ya para ganar lo que es la candidatura oficial de las elecciones de 2016. Garibaldi, la Dirección de Comunicación de la Juventud, cuéntame, ¿qué están haciendo ustedes para lograr que Francisco Javier sea elegido precandidato? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, nosotros estamos agotando una agenda en la que incluye los recorridos que hace el candidato y las visitas que realiza. Nosotros lo estamos poniendo en conocimiento de la población a través de lo que son los medios de comunicación. Tenemos una plataforma de desarrollo de captación de jóvenes a través de las redes sociales que ha sido bastante efectiva. Recientemente cumplimos un año ya, como lo dijo mi compañero Adrián, en todo el recorrido. Y hemos visto que el apoyo ha sido bastante bueno, o sea, los jóvenes se sienten atraídos por la candidatura, se identifican ya de por sí con el proyecto. Y estamos agotando ese proceso de dar a conocer la candidatura a través de los medios de comunicación en lo que nos corresponde a nosotros, que es la dirección de comunicación. Adrián, ¿cuáles son las actividades fundamentales al cumplir un año el proyecto que se han venido llevando a cabo? Hasta ahora, Francisco Javier... Vimos las imágenes. Por favor, colócame las imágenes. Ahí, ahí podemos ver la que fue la gran juramentación de la región del sur corto, en tierras de San Cristóbal, Ocoa y la provincia de Peravia. ¿Esa se desarrolló en San Cristóbal? En San Cristóbal, ajá. Eso fue multitudinario. Multitudinario. Ahí se presentaron alrededor de 10.000 miembros del Partido de Liberación Dominicana. Ahí podemos ver lo que fue la gran marcha, caravana del Distrito Nacional, entiéndase los 15 barrios populosos de la circunscripción número 3. También fue algo apoteóstico. Francisco Javier recibió el respaldo de toda una ciudadanía y todo un pueblo que se lanzó a la calle a darle el apoyo a Francisco Javier García. Francisco Javier García ha tenido un crecimiento enorme, Darío. Hasta ahora ha sido posicionado ya como equipo puntero de lo que es la candidatura de este proyecto. ¿Cuál sería, si tú manejas los porcentajes hoy día, en que está posicionado Francisco Javier García? Hasta ahora está posicionado en un 35%. En estos 2 meses subió un 8%, algo increíble en la historia de una precandidatura. Nunca he visto un candidato subir tantos puntos en 2 meses, en apenas 2 meses. Así es. ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo, señores? ¿Ustedes están sacando a la gente entre la casa? Trabajando, fajado. ¿Cuál ha sido el fuerte de ustedes para lograr ese avance? Porque hemos visto que, y los otros candidatos, ¿cuál es el posicionamiento que tienen? Bueno, realmente... Porque a veces uno habla de lo de uno, pero uno no ve los otros. No tenemos realmente precisamente conocimiento de cómo están los otros candidatos, solo sabemos que el nuestro está posicionado en primer lugar y con Dios delante, Francisco Javier va a ser el próximo presidente de la República. Veo aquí, a ustedes se refieren a esto, vamos a ver si ven acá, ¿no quieres ganarte tu cuarto? Mira, Francisco Javier, presidente, celebramos hoy, 28 de agosto, primer aniversario, ahí está, gracias al pueblo dominicano, está ahí en la pantalla, gracias al pueblo dominicano, y aquí está un resumen de San Cristóbal, Pedernales, Elías Piña, Dajabón, Santiago. ¿Qué ha hecho Francisco Javier en este año? En resumen, que tú me puedas contar. Porque yo veo que hay otros candidatos que hablan de que han ido a nivel nacional. Cuéntame, ¿Francisco Javier ha logrado esa meta? Francisco Javier logró recorrer el país a nivel nacional, las 32 provincias y la gran mayoría de los 155 municipios. Se ha reunido con la base de lo que es el partido. Ha ido allá mismo a su casa a reunirse con ellos, a escucharlo. La base que tanto ha sido abandonada y dejada por lo que son estos dirigentes. Y Francisco ha querido escucharlo a ellos y ellos son los que realmente le han dado el apoyo a Francisco contundente. Y por eso que vemos que Francisco ha tenido ese crecimiento enorme. El 38%
de la juventud son los nuevos votantes en el 16. Así es. Cuéntame, Cristóbal, ¿qué ustedes están haciendo para captar esa porción? Pero nosotros nos estamos acercando a esos jóvenes que todavía no tienen decisión de por quién van a votar. Y debido a que nuestro candidato, nuestro próximo presidente, no tiene prácticamente tasa de rechazo, no tiene cosas negativas que resaltar, le ha sido aceptable a esos jóvenes. Uno se acerca, le habla de él, inmediatamente se sienten atrás y dicen, mira, sí, yo quiero participar, yo quiero ser parte de ese proyecto, porque me gusta la forma de él, me gusta lo que dice que va a hacer por los jóvenes, se identifican con él, y nosotros tenemos desde nuestra dirección un equipo de comunicadores ya que se están desplazando en los medios de comunicación para asegurar que esos jóvenes que están en ese segmento de la población, pues le llegue el mensaje y también decidan apoyarnos. Todos sabemos que Francisco Javier, ya lo he dicho, me dio una oportunidad, que viene de un barrio y que se desarrolló en un barrio. ¿Qué tiene Francisco Javier para los barrios? Porque a la verdad que regularmente uno espera de su gobierno algo. ¿Qué plantea? Precisamente, Francisco Javier, hemos visto que en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana el crecimiento económico ha sido enorme, pero ese crecimiento no ha sido tan incluyente en lo que son los sectores populares como lo que son los pobres. Hemos visto que hemos avanzado, hemos tenido túneles, hemos tenido metros, ya podemos subir en muchos elevados. El mismo presidente Danilo Medina, que le está cambiando el rostro al pueblo, ha ido a los campos, a la visita sorpresa, y ese desarrollo no ha llegado a lo que es a donde viven los pobres, que realmente los pobres viven en los barrios. Precisamente Francisco Javier tiene una propuesta muy buena para lo que es el desarrollo y la transformación de los barrios. Él quiere incluir en su gobierno lo que es el progreso hacia ellos, y precisamente va a desarrollar los barrios, va a hacer lo que son remodelaciones de lo que son manzanas, va a lograr hacer edificios para que cambiar las condiciones de vida de los que viven en los barrios. O sea, Francisco Javier entiende, yo para tratar de interpretarte mejor y conversar con la gente, es que cuando uno vive en un barrio, el entorno uno tiene ahí su mamá, su papá, su primo, su sobrino y sus amigos. Así es. Si tú sacas a esa gente de ese entorno y lo colocas en Naco, pues esa gente pierde el contacto directo de la familiaridad y cómo se ha desarrollado ahí. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que Francisco Javier va a cambiar el entorno con la gente ahí adentro. Así mismo es. Él tiene una propuesta de primero mudarlo, darle 25,000 pesos, ya está hablando de cantidad que le va a dar mensualmente, y va a levantar lo que es un programa habitacional. Un interno con un programa habitacional distinto. Correcto, a como está viviendo la gente. para desarrollarlo moderno, que sea digno. Moderno, digno, y también darle lo que es centro de recreación, centros culturales. Un modelo completo de desarrollo. Un modelo completo de desarrollo, así es. Bueno, señores, en el área operativa, ¿qué están haciendo ustedes en la operatividad para ya Cristóbal Garibaldi me dijo que estaban tratando de captarlo? ¿Ustedes tienen algún tipo de organización? ¿Cómo los jóvenes pueden conectarse con ustedes? Precisamente nosotros estamos en las redes sociales también. Ajá. Nos pueden seguir @JuventudFJG en Twitter y en Instagram también. También tenemos el Facebook, Juventud FJG, y estamos ubicados aquí en la avenida Sarasota, en la Marginal, al lado del comando que era de Danilo. Un comando ganador. Un comando ganador. Un comando ganador. La avenida presidencial, como le llamamos nosotros. La avenida presidencial. Casi aquí en la Núñez de Cáceres, estamos ahí, entonces también nos estamos desplazando hacia todo el nivel nacional. Precisamente esta semana tuvimos en Constanza, tuvimos en Jarabacoa, haciendo captaciones de muchos jóvenes líderes valiosos que han dado el apoyo a nuestro proyecto. Próximas actividades que tenga la juventud. Nosotros tenemos unas actividades programadas ya para lo que es la semana. Ahí podemos ver, Darío, lo que fue un conversatorio nacional con la juventud. Francisco Javier dice que sería muy fácil él poner unos expertos y unos profesionales, hacer lo que es un levantamiento de las necesidades que tiene la juventud. Sí. Pero no lo ha querido hacer así. Él ha querido ir allá donde los jóvenes, sentarse con ellos y que sean ellos mismos que les pongan las problemáticas y las soluciones que ellos entienden que Francisco Javier puede hacer en su gobierno. Esas imágenes que vemos aquí en pantalla es del conversatorio del municipio Santo Domingo Oeste, donde tuvieron los barrios del kilómetro 13, Herrera, La Caoba, la parte de lo que es el Alcarrizo, Perográn, entiéndase la circunscripción 4 y 5 del municipio. Y ahí ellos le expresaron a Francisco que ellos quieren que Francisco haga en su gobierno
y luego Francisco contestó todas las preguntas. Tuvieron alrededor de 50 intervenciones los jóvenes, donde escribieron su propuesta, se la dijeron, y Francisco Javier ya la va a tomar en cuenta para su programa de gobierno en política pública en materia de juventud. Bueno, pues nada, muchas gracias, Garibaldi, muchas gracias, Así es. Adrián García, excelente participación. Bueno, nosotros no tenemos ninguna otra cosa que no sea felicitarlo. Gracias Es un gran proyecto, en el que ustedes están. Yo lo exhorto a seguir adelante porque de la única forma que se puede lograr que sea el candidato y el próximo presidente de la República, porque es una candidatura del triunfo. Dios delante, con el apoyo. Francisco Javier es un ganador, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Por eso será el próximo presidente. El próximo presidente, sin lugar a dudas. Señores, gracias. Quédense ahí. Vamos a una pausa. Y tras la pausa entonces viene José Miguel Otañez, viene con Manuel Rodríguez y en la continuación de lo que pasó en la semana. Adelante, señor director. Quédense ahí. Señores, qué bueno que ustedes continúan con nosotros. Así podemos disfrutar juntos de Manuel Rodríguez. Siempre Saludo. viene a despreocupar a la gente en torno a lo económico. Sobre el tema económico. ¿Qué nos debería preocupar ahora, Manuel? No, yo pienso que no debería no de preocupar al país, digamos, desde el punto de vista económico. Pero antes vamos a darle lo que es los buenos días a los amigos televidentes. Hoy, domingo 31 de agosto. Bueno, ustedes saben que desde el punto de vista económico hay dos temas que durante la semana hicieron mucho, digamos, debate, mucho debate se generó en la opinión pública. Tiene que ver con el caso de Loma Miranda y con el caso también de lo que es la devolución de los fondos de pensiones a aquellos cotizantes que no hayan llegado a la cantidad total de cotización, que en este caso son 300, de acuerdo a lo que establece la ley 87-01. Entonces empezamos desde el punto de vista de Loma Miranda. Miren, ya el pasado jueves el Congreso Nacional aprobó a través ya del Senado lo que es la aprobación en la categoría de Parque Nacional Loma Miranda. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué pudiese significar para el país esa declaración de ese parque? Vamos a ver qué va a significar. Lo primero es que el Estado Dominicano, que es socio, ¿no?, de la minería, también va a tener que devolver la indemnización. Ustedes saben que es un contrato que se hizo de la década de los 50, ¿no?, cuando Trujillo, y entonces ya es un derecho adquirido. Ojo, hay que devolverle un dinero a Falcondo. Sí, hay que devolverlo, porque aunque el Estado Dominicano es socio también de la minería, el monto total que se va a devolver se reparte entre los dos. En ese caso, el Estado percibe su parte, que evidentemente no la va a erogar porque es el mismo Estado, y la otra parte le corresponde ya una entrega a la minería. En el caso de la minera, se habla que sería un porcentaje entre 2.500 a 4.000 millones de dólares, ¿no?, la devolución que tiene que hacer el Estado Dominicano. ¿Qué va a significar desde el punto de vista económico? Lo siguiente: el Estado no tiene en lo inmediato esos recursos, porque no lo tiene. Ustedes saben que tener 4.000 millones de dólares en un fondo, como se dice, encuadrado por ahí, es difícil, y más con el Estado que en los últimos años se ha manejado con un déficit fiscal. Eso significaría entonces que tendría que ir a los mercados internacionales, buscar bonos soberanos, ¿no?, es decir, préstamos, para poder cumplir con el pago de la indemnización a la minera, o en su defecto entonces hacer un rejuego interno, que sería aumento de los ingresos a través de una, digamos, una reforma tributaria, que yo lo dudo, ¿no? Ya el presidente Medina ha dicho que no piensa hacer una reforma tributaria para buscar nuevos ingresos en los próximos 2 años. Pero eso, Manuel, eso es incurrir el Estado en más deuda. En este caso, por ejemplo, pueden ser otros préstamos. Lo que pasa, Miguel, y el país, es que si el Estado Dominicano asume una nueva deuda de 2.000 millones o 4.000 millones de dólares, es imposible. Además, te va a presionar un poco lo que es la relación deuda-producto interno bruto. Ustedes saben que en este momento estamos próximos al 50%. Tú me dices, bueno, pero 4.000 millones de un solo tirón, como se dice, eso es posible que te pueda elevar en un 2% la relación entre Producto Interno Bruto y deuda, o como mínimo, ¿no?, o puede ser mayor. Recuerden que ahora tenemos una nueva metodología también de medir lo que es la relación riqueza y Producto Interno Bruto. Manuel, el problema de la economía dominicana se puede decir que es que no tiene cómo generar tantas riquezas. No, aquí se genera riqueza, Miguel. Lo que no hay es, digamos, una equidad social en la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque el problema es que el gran porcentaje de los ingresos del Estado Dominicano obedece a la categoría del consumo, ¿no? Por ejemplo, la última estadística que publicó lo que es la CEPAL establece que en el caso nuestro como país,
El 70% de los ingresos que recibe el Estado Dominicano los recibe a través del consumo y el restante, que son 30%, los recibe a través de la riqueza, cuando debería ser al contrario. Por ejemplo, los países, digamos, de Europa, por allá, los países nórdicos, ¿no? Los Países Bajos, que tienen un alto nivel de desarrollo social, ¿cómo está distribuido lo que es la política de ingresos tributaria? De la siguiente manera: el 70% de los ingresos ellos los reciben a través de la riqueza y el 30% a través del consumo. Eso es lo correcto. En el caso de nosotros es diferente, al revés. Y te encuentras que además también tenemos una política salarial muy bajita. O sea, en promedio estamos hablando que el mínimo estaría aquí en 11,000 pesos, ¿no? Claro está, el Estado es mucho menor. Tú decías un momento que el Estado ahora resulta que le va a deber a Falcón, le va a tener que pagar 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Pero económicamente hablando, ¿qué significa que declaren Loma Miranda Parque Nacional para la gente que vive ahí? O sea, ¿cuál es el impacto económico que eso tiene? Esa es la otra parte. Esa parte, por ejemplo, las personas que viven cerca del perímetro, que llámese Bonao o La Vega también, ya la fisonomía de esa provincia, pero en el caso más que todo de Bonao, la fisonomía de esta provincia ha cambiado y se ha ido más a una fisonomía de servicios. Es decir, que la economía descansa más que todo en empleo de servicios. La minería influye mucho, entonces a través de la minería tú tienes banco por ahí, tú tienes también personas que tienen pequeños restaurantes, personas también que rentan casa para los que van a vivir ahí, para los empleados, pero también te encuentras que se ha desarrollado una serie de cadenas, cascada, como se llama, de pequeños negocios que la trae la minería. Ya con el cierre parcial de esa minería, evidentemente va a haber mucho desempleo, pero al mismo tiempo que va a haber mucho desempleo, también pudiese generar también que muchas personas vuelvan otra vez a trabajar la parte de la agropecuaria, pero no es tan fácil, es un proceso que se llevaría tiempo. Pero hay una parte de adaptación, la gente tiene que adaptarse nuevamente al agropecuario. ¿Hay algún incentivo que motiva a la gente a trabajar agropecuaria? Lo interesante es que esa zona ahí es muy arrocera, por un lado, pero también produce muchos productos agrícolas. Sin embargo, el proceso de la conversión de un nuevo modelo económico internamente entre ellos a uno, que es de la parte, digamos, de la agropecuaria, se tomará tiempo. No es tan fácil, Miguel. Entonces tú tienes una industria que está ahí del año 56, ¿no? Entonces ya ha incidido. Ustedes recuerdan que el año 2007 esa misma empresa minera parcialmente cerró y el índice de desempleo aumentó vertiginosamente en Bonao y en parte de La Vega. Entonces se dan dando cuenta. Yo espero que quizá ya en los próximos días se defina qué se pudiese hacer con el asunto de la entrega de los recursos de esa minería. Porque, Miguel, por lo siguiente, en caso de que el gobierno decida entonces no entregar los recursos y se va entonces a un conflicto, digamos, internacional, entonces es mucho peor porque entonces vendrían las demandas para el Estado Dominicano. Pues yo pregunto, hay mucha gente a favor y ahora se supone que más en contra de la explotación de Loma Miranda. ¿Alguien ha presentado una alternativa? Porque ahora no se va a explotar, ahora vamos a tener deuda, vamos a deberle 4.000 millones de dólares a Falcondo. O sea, alguien ha presentado una alternativa para paliar, primero, esa deuda con Falcondo y segundo, lo que va a representar que ya eso no se explote y que Falcondo se vaya de esa zona. Bueno, a mí me luce que evidentemente la categoría de Parque Nacional obedeció más bien a presión social, porque siempre los parques, cuando tú lo vas a declarar Parque Nacional, evidentemente es a través de unos procedimientos que participan los economistas, los ambientalistas, cada quien hace su informe, ¿no? Y entonces a través de un estudio ya se pondera y se desarrolla. En el caso de ahora, pienso que no, más bien vimos mucha presión social. Entonces, ¿qué ocurre? Que para tú elaborar lo que es una política, digamos, de Parque Nacional, tú tienes que obedecer en función de la ley 200-02, ¿no? Que tiene que ver con la sectorización de parques nacionales. Eso empezó, recuerden, para el año 2002, y entonces se crean 6 categorías de parques. En ese caso, Parque Nacional, que es la categoría número 2, evidentemente, entonces conlleva una serie de parámetros, que más que todo es cuidar la especie endémica. En ese caso, no se ha demostrado científicamente de que vive una gran cantidad de especies endémicas. Incluso, según yo estuve viendo un comunicado de la prensa que hizo Falcondo, lo que se establecía era que se iba a explotar solamente el 10% del total de la tierra. Cuando tú hablas del 10% del total de Loma Miranda, evidentemente tú tienes el 90% restante que no se va a explotar. Porque hay que decirle a la gente también que Loma Miranda no obedece solamente al área donde está la minera. Hay también terreno privado también de ciudadanos que tienen finca ahí, también de gente que tienen casa ahí también. ¿Es cierto que esa gente se van a indemnizar? También le toca, pero es mucho menor el porcentaje a ellos, pero también le van a tocar recursos. Porque hay que sacarla de ahí ahora también. Claro. Sí, pero me extrañó que para el año 2002, cuando se comenzó a crear una cadena de parques nacionales, mayoritariamente tomando como parámetro el año 52, que fue el primer parque J. Armando Bermúdez, San Juan de la Maguana, en el 50, ya en el 2002, básicamente, no se tomó en cuenta Loma Miranda como parque.
si no se tomaron otro parque, ¿no? Entonces me llama la atención. Yo pienso que lo correcto sería que tanto que el gobierno como la minería ahora se aboquen a un acuerdo, entonces, desde el punto de vista económico, para que el Estado Dominicano no pierda tanto a través de una gran cantidad de recursos. Manuel, seguridad social. Ese es otro tema que en el debate de la opinión pública el pasado viernes amanecimos con que se le va a devolver a los participantes de la seguridad social, digamos, aquellas personas que no hayan elevado la categoría máxima de cotizar, que son 300 cotización, la devolución total de sus ingresos. Ahora bien, ¿qué significaría eso para el ciudadano común? Y sería bueno que le informemos al país porque la gente no sabe. Mira, lo primero es que usted como ciudadano, supongamos usted tenga 55 años, usted empezó a cotizar ya tarde, ¿no? A usted le van a devolver sus recursos, usted va a recibir sus recursos, puede ser 100,000 o 200,000 pesos, pero esos recursos tú solamente los vas a recibir, pero no vas a tener una opción de tú tener digamos, un seguro de salud. ¿Qué significa eso? Que si al cabo de un año una gente ya con 60 años se enferma, los 200,000 pesos que tú recibiste los vas a gastar quizá en medicina y entonces vas a perder ese ahorro, pero también ese sistema de salud, desde el punto de vista ya de como seguro. Yo sugiero que el gobierno lo que debería hacer lo siguiente, además de que le va a entregar los fondos a esa persona de edad avanzada, que también que tenga un seguro de salud. Y tú te preguntas, Miguel, Pero están en Senasa muchos. No. Pueden optar por Senasa, ¿no? no, lo que pasa es lo siguiente, o sea, los que están en la categoría de SENASA son aquellos que no tienen acceso a la seguridad social, son los indigentes. O sea, por eso el gobierno establece un capítulo que se llama un subsidio, ¿no?, a ese tipo de personas. Si es el régimen subsidiado. Claro, claro, claro. Pero, ¿qué es exactamente, Manuel, empezar a cotizar tarde? Por ejemplo, en el año 2003, básicamente cuando se hizo esa ley, ya había gente que tenía 45 años, 50 años, y la ley establece como tope hasta 65 años. Estamos hablando que en 20 años tú no vas a cotizar los 300 salarios, ¿no? Tú pudiese cotizar a partir de 20 años, 25 años. Entonces, cuando tú te tomas referencia a esos 20 años, esos 15 años, tú estarías cotizando alrededor de 200, 150 salarios. Como promedio, puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces, tú no vas a clasificar para recibir una pensión adecuada. ¿Y qué va a hacer la gente, por ejemplo, el que tiene 100,000 pesos acumulados? ¿Qué va a hacer con esos 100,000 pesos? Bueno, la opción sería entonces de que esa persona haga un pequeño negocio, que pudiesen subsistir, pero entonces ahí me va a elevar un poco la informalidad también. Fíjense los detalles que trae eso. Entonces yo pienso que la devolución de los recursos debería ir acompañado también de un seguro de salud que le permitiese proteger a largo plazo esos ingresos que yo van a ¿Y recibir. quién tiene todo ese dinero? Porque hay una parte privada y hay una parte pública, ¿cierto? Sí. Sí, lo que pasa es que en esa parte los recursos básicamente lo tiene el sector de la banca, que es quien se hizo dueño de esas agencias también de seguro, digamos, de pensión. Sin embargo, el Estado tiene una compañía que se llama Superintendencia de Pensión, que es como una especie como la garantía de que esos recursos nadie le ponga la mano. Pero hay un detalle. O sea, tú decías, le van a devolver el dinero. O sea, ¿pero qué representa devolverse el dinero? Porque va a tener que desembolsar un dinero Sí. que va a salir, por ejemplo, de la banca privada, que a lo mejor está haciendo inversiones con ella, y vamos a decirlo así, dinamiza la economía, o del sector público, que a lo mejor no tiene ese dinero, va a tener que buscarlo para desembolsarlo. Pero también, ¿qué significaría tú incluir a esa gente en la seguridad social? Personas que están en una edad avanzada y muchos tienen diferentes problemas de salud, que eso es un dinero, representa un dinero para el sector salud público, sobre todo, porque todos van a ir ahí si no tienen seguro privado. Sí, Miguel, pero lo importante es que el dinero está, porque está en lo que se llama ya la cuenta de la Superintendencia de Bancos, que ellos lo han invertido en, digamos, en diferentes tipos de opciones de rentabilidad. Y evidentemente cuando ellos vayan a devolver los recursos lo van a entregar sin ningún tipo de contratiempo. Ahora, la pregunta mía, y pienso que sería bueno que también se la haga el gobierno, o sea, ¿qué vas a pasar en los próximos 2 años cuando ya tú tengas esos recursos en la calle y la gente lo haya gastado? A menos de que tú no recibas un porcentaje alto que te permita hacer un buen negocio. Manuel, quiero que toquemos otros temas, pero primero tenemos que hacer una pausa. ¿Sí? ¿Cómo no? Señora, vamos a una pausa, volvemos de una vez. Señores, gracias por continuar con nosotros. Manuel, hay un informe del PNUD que habla de la pobreza. Sí, esta semana justamente en la ciudad de El Salvador, ¿no? Básicamente en San Salvador, el PNUD publicó su último informe de desarrollo humano. ¿Y qué decía Miguel ahí? Vamos a explicarle al país, interesante caso. Por ejemplo, en el caso nuestro, en la República Dominicana, decía el siguiente informe, de que del 2000 al 2013 la pobreza ha disminuido muy poco, pero al mismo tiempo la clase media también ha bajado, ¿no? Y por consiguiente digamos, la categoría de pobre vulnerable. Pobre vulnerable son aquellas personas que viven diariamente entre
4 o 10 dólares en promedio de ingreso, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos dicen que en el país se ha aumentado eso. O sea, que ahí estamos sacando, como se dice, mala nota. Sin embargo, cuando se analiza el contenido por franja de gobierno, es decir, del 2004 a la fecha, ha aumentado lo que es la riqueza en el país, ha disminuido la pobreza y ha aumentado la clase media. Sin embargo, cuando se suma entonces del 2000 al 2004, ahí entonces se aumenta la pobreza, disminuye entonces la clase media y aumenta también los pobres, digamos, en extrema pobreza, como se llama. Entonces, cuando tú analizas el informe completo, juntamente entre 2013, evidentemente salimos con notas rojas, y es precisamente por eso, porque juntan los años del 2003 con la crisis económica. Pero hay una parte interesante, Manuel. Yo siempre escucho a los economistas y eso me llama mucho la atención. Yo sé que a la gente le preocupa. Dice, hubo un aumento de riqueza. ¿Qué significa eso exactamente para la gente, vamos a decirlo así, de a pie? O sea, ¿cómo impacta eso directamente? Porque a veces la gente dice, vaca, pero, o sea... No lo siente la riqueza. No lo siente, ni lo ve, ni nada. Sí, lo que pasa, Miguel, con la riqueza, mira, lo primero es que hay que elevar la calidad de vida. Cuando tú generas riqueza, tú tienes como Estado mayor nivel de ingresos que lo puedes invertir en programas de transferencia social. ¿Qué es un programa de transferencia social? Cuando tú, por lo menos, le das una tarjeta a una gente, cuando tú construyes escuela, cuando tú mejoras la educación, cuando tú entonces creas mejores servicios de transporte. Por eso tú te beneficias ahí. Ahora bien, ¿cómo yo, como pobre de la calle, cómo yo beneficio? Cuando yo hoy, en vez de pagar 100 pesos para llegar, digamos, de Villamella a la feria, yo solamente pago 20 pesos, me estoy ahorrando 80 pesos. Y es lo que se llama en economía un aumento de salario a la inversa. Cuando tú mejoras los servicios públicos, sin aumentar los salarios, entonces ese aumento del servicio público también te Para sirve. que la gente les rinde el dinero. Le rinde el dinero, exactamente. Entonces, por eso tú ves que la gente dice, acá, pero yo no siento el crecimiento. Se siente, lo que pasa es que tú no lo ves, como se dice muy a menudo, ¿no? Diferente cuando tú generas pobreza. Cuando tú generas pobreza, entonces tú no puedes invertir como Estado. Si no inviertes como Estado, entonces tú no puedes mejorar los servicios de salud, de educación y todos esos servicios. Y verdaderamente lo invierte el Estado. Sí, cuando tú, por ejemplo, desde el punto de vista ya social, estamos hablando que aquí se está invirtiendo casi un 8% del presupuesto en ayuda social. Eso es mucho, estamos hablando casi 180.000 millones de pesos. Cuando tú lo comparas hace 15 o 20 años, apenas se invertían 30.000 millones de pesos en ayuda social. Digo, hace 15 o 20 años, Manuel, tampoco habían tanta demanda. La gente No, pero, tiene una por ejemplo, expectativa creciente. Pero cuando tú hablas de 15 o 20 años, no estamos refiriendo al año 2000, no es mucho, ¿no? O sea, entonces tú te encuentras con eso. En el caso, por ejemplo, de la parte que tiene que ver con la de energía, la gente dice, ven acá, pero a veces yo percibo como que el Estado gasta mucho en subsidio de energía. Lo que pasa es que si el Estado no la aumenta y la guarda para sí, y entonces subsidia a los sectores pobres, evidentemente, tú como pobre tú no lo sientes, pero estás subsidiando la energía. Y eso evidentemente es un gasto que hace el Estado, que lo hace por encima de sus posibilidades. ¿Hasta dónde puede el Estado subsidiar cosas? ¿Hasta dónde puede? Eso depende de los ingresos del Estado. En el caso de nosotros, ustedes saben cuánto gasta el Estado dominicano en lo que es en los subsidios a los sectores, digamos, de la economía importante, como los empresarios, casi 184.000 millones de pesos. Eso viene siendo un 6.6% del Producto Interno Bruto. Son mucho dinero, pero sin embargo el Estado también lo hace con los ricos para mantener cierta estabilidad en la economía y generación de empleos. Muchas veces cuando se habla de los ricos, la gente piensan que ellos consiguen todo eso en base a chantaje. Verdaderamente sí se benefician los pobres de ese subsidio que se le da a los ricos, de esas facilidades que se le da. Debería de ser. Lo que pasa es que en la práctica, en países como los nuestros, con muchas debilidades institucionales, quizás eso no ocurre. Tú te encuentras, por ejemplo, que si yo tengo una empresa que produce alimento X y recibo un subsidio del gobierno de 500 millones de pesos anual, evidentemente yo tengo que reflejar eso en el producto final, en el precio, ¿no? Sin embargo, no ocurre así. Tú vas a un supermercado, a una góndola y te encuentras que el precio quizás sea muy alto. Entonces, eso depende. Pero lo correcto sería que ese subsidio se refleje también en los precios finales de los productos en los mercados. Por ejemplo, ese mismo subsidio, por ejemplo, se le da al metro de Santo Domingo. El Estado ha establecido, tú conoces si ha establecido, por ejemplo, dice, no, vamos a subsidiarlo los primeros 20 años, luego de ahí ya eso camina solo. Mira, con lo del metro... Porque los subsidios del Estado parece que son de por vida. Sí, pero con el metro ha habido una confusión. Piensan que el Estado subsidia. No, es todo lo contrario. El metro subsidia al Estado. O sea, es rentable.
Si usted te pregunta, ¿y cómo es posible? Mira lo siguiente, cuando tú compras un vehículo, vamos a decir, tú gastas 500 millones, ¿no?, de dólares en 100 vehículos, 100 guaguas de transporte, el nivel de vida de esos vehículos son apenas 5 años. Al cabo de 5 años, tú vuelves otra vez y gastas entonces los mismos 500 millones de dólares. En el caso del metro, no. Tú gastaste 1.300 la primera línea del metro, tú tienes, por ejemplo, que hace 5 años que ya están los vagones funcionando, esos vagones también tienen un nivel de vida por los próximos 20 años, es decir, que tú como Estado, tú no vas a gastar en los próximos 20 años, ¿no? Tú te vas a ahorrar como Estado, en promedio puede ser en los próximos 20 años, 2.000 millones de dólares, ¿no?, ¿verdad? Y tú comparas, además la construcción de la línea, el tiempo que se hizo, en proyección a 20 años, el precio sería mucho menor, porque evidentemente la inflación va a subir y va a bajar su precio original. Significa entonces que el metro le da un subsidio al Estado, no el Estado el subsidio. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, el caso de nosotros, el metro cuesta 20 pesos, pero tú te comparas el metro de Nueva York, te cuesta 2,50. Te va el de México, te cuesta 35 centavos de dólares. Te va el de caso de Canadá, te cuesta unos 50. El de Brasil te cuesta $2. El de Argentina, también que igual que nosotros, te cuesta unos 50 y es viejo, ¿no? Vimos hace un año que el metro argentino ha tenido accidentes. Te va al caso de Perú, por ejemplo, que ahora hacen la línea 1 y la línea 2 en Perú. Una línea parecida a la nuestra, ¿no?, de casi 14 kilómetros, cobra unos .35. Entonces yo pienso que el metro más barato de nosotros, que estamos hablando, que te cuesta 15 centavos de dólares. ¿No? Y no puede ser por el nivel de pobreza que tenemos nosotros comparado con esos países. No, yo pienso que el caso, por ejemplo, Perú tiene muchos niveles de pobreza, ¿no? Lo tiene también Argentina, también lo tiene también incluso México, lo tiene también, hasta Venezuela lo tiene. Entonces yo pienso que más que eso, lo que tú tienes que ver es la calidad del servicio y lo que le puede generar al Estado dominicano como inversión y al mismo tiempo rentabilidad. Me asombró muchísimo que escuché a Danilo diciendo que la gente no vive con 10.000 pesos. Hay gente en el mismo estado que ganan 5.000 pesos. 5.600, es el mínimo. Por ejemplo, un raso de la policía no llega a 10.000 pesos. No. Y del ejército gana mucho menos y de la Fuerza Aérea gana mucho menos. Entonces, Sí. ¿tú no crees que es un poquito como... ¿Tú crees que debió de decirse eso? Yo pienso Eso es como darle en la cara a la gente. Sí, yo pienso que ahí el presidente cometió un error. Yo pienso que él como presidente lo que tiene que ejecutar, ¿no?, tomar la medida. Que lo que pasa también, Miguel, que en el 2015 se está previendo una serie de ingresos para gasto en subsidio y también no hay ingresos para lo que es un aumento de salario. Entonces yo preveo que en los próximos quizás 2 años el gobierno no haga un aumento de salario, a menos de que no decida hacer una reforma fiscal, que yo pienso que no la va a hacer. Una pregunta, y ya tal vez eso puede ser una consulta. Esa misma cantidad de dinero que gana la gente promedio aquí en República Dominicana es lo que lo lleva a tener, vamos a decirle así, un nivel desorganizado en su economía personal. Porque, por ejemplo, el que no vive con 10.000 pesos, pero gana 10.000 pesos, tiene que hacer otras cosas o tiene que buscarle la vuelta, cómo conseguir más dinero, y muchas veces lo consigue haciendo la vuelta de que le coge prestado fulanito, entonces cuando cobro le pago a este, pero le cojo a aquel. Eso a veces es lo que lo lleva a ser tan Eso desorganizado. ocurre, pero es un problema no solamente de nosotros. Yo escucho a los economistas a veces diciendo, y disculpa que te interrumpa, no, porque la gente tiene que guardar el X% de lo que gana. Y yo, coño, pero si no me da para nada, ¿qué carajo voy a guardar? No le dan, pero fíjate lo que pasa, Miguel, que es un problema no solamente nuestro. El caso de México, el promedio del salario mínimo en la región es el siguiente. México, el salario es $131. En el caso de nosotros, $231. En el caso de Haití, que es el más próximo, casi $246. Argentina, que es el más alto de la región, gana $940 el mínimo. Tú analizas, 940 viene siendo casi 50.000 pesos el mínimo. En el caso de nosotros, en promedio viene siendo 12.000 pesos, 12.000 y pico pesos. México, estamos por debajo de nosotros. Es un problema de la región. Ahora, desde el punto de vista ya como país, yo pienso que hay que elevar un poco la presión tributaria. Tú me dices, bueno, pero si la elevamos, entonces debe tener más impuestos. Sí, pero hay que cumplir con los compromisos sociales. Entonces el Estado, un Estado pobre, no puede gastar si no tiene recursos. Lo correcto sería entonces que el Estado pudiese ampliar un poco la brecha de la presión tributaria, no aumentar los impuestos, que es otra cosa. Por ejemplo, tú puedes disminuir lo que es el cobro de los ingresos a través del consumo y lo eleva por la riqueza. La riqueza, por ejemplo, si yo tengo un apartamento o tengo una torre y yo la rento y yo gano 300.000 pesos mensual de esa torre, yo no pago impuestos en este país. Yo debería pagar impuestos. Entonces tú analizas 300.000 pesos mensual, ¿cuánto viene siendo al final de año? Un ingreso mayor. Entonces yo pienso que debería el gobierno buscar un mecanismo de equidad social desde el punto de vista de la parte tributaria. ¿Se logra con transferencia de subsidios? O sea, el pobre, poniéndole al pobre lo que le falta a través de subsidios, ¿se logra con eso? No, lo que pasa es que eso es más bien como un apoyo social para que tú puedas insertarte en la parte laboral. Pero para que no te descarríes. Claro, pero al final de cuentas sería importante que eleve los ingresos del Estado dominicano. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Señores, reiterarle a ustedes la invitación a la puesta en circulación de la obra de Darío Cuba, Crónica de una adolescente, que es el próximo 4 de septiembre en la Biblioteca Juvenil República Dominicana, que está ahí
en la Doctor Delgado antes de llegar a la México, en la misma acera del Palacio. Recuerden, jueves 4 de septiembre, 6 de la tarde, en Biblioteca Juvenil República Dominicana. Puesta en circulación de la obra Crónica de un adolescente del periodista y escritor Darío Cuba. Señores, como toda la semana, le agradezco su audiencia, le prometo un programa igual de interesante para el próximo domingo, a la misma hora y por Teleimpacto, el mismo canal. Hasta entonces.